Tarjetas de... ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos domingo 21 de julio, nos acompaña Ricardo Gómez Palma y vamos de inmediato con el programa que tenemos preparado para hoy. Las encuestas que aparecen publicadas en los diarios, El Comercio tiene la encuesta que ha desarrollado Ipsos, dan cuenta de una nueva caída en la aprobación del presidente que se había recuperado un poco el mes pasado, ¿no? Vuelve a caer, para Ipsos cae 6 puntos, para el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que hace encuestas que publica La República, cae 7 puntos, la desaprobación del presidente sube más fuertemente y su aprobación cae notoriamente, sobre todo en el sur de nuestro país. Algunos dicen por el manejo equivocado para algunos, errático para otros. En todo caso, no ha resultado positivo del caso de Tía María. Pero tenemos otros problemas. Se ha iniciado el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Esta semana que concluye hoy, su caso ha tenido, por supuesto, la atención de todos, porque se le detuvo el día martes. El día martes fue arrestado en los Estados Unidos, en California, donde vive, a pedido del Ministerio Público de la Fiscalía de Estados Unidos, que hizo suyo el caso. Llegó hasta el Ministerio Público de los Estados Unidos la solicitud de extradición que había pasado un primer análisis en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Secretaría de Justicia. Bueno, el día viernes se desarrolló una audiencia para ver cómo es que Alejandro Toledo enfrentaba este proceso de extradición. Si libertad bajo fianza, que era lo que buscaba su defensa, o detenido, como finalmente determinó la justicia de ese país. El juez Hickson, que tuvo a su cargo la revisión de este caso, ¿no?, en esa primera instancia. Vamos a conversar nosotros con el doctor Jaime Rodríguez, que nos acompaña nuevamente. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Especialista en estos temas de extradición. ¿Qué elementos resultaron claves para que la justicia americana, se ha especulado mucho, pero usted tiene que decirnos qué elementos fueron claves para que se decida que Alejandro Toledo permanezca en prisión? Ante todo, muy buenos días. Bienvenido. Y a todo el país. Efectivamente, lo que el juez Hickson ha evaluado de forma determinante ha sido, primero, el peligro de fuga. Así que, como también se ha acreditado que como expresidente tiene los contactos nacionales o internacionales para poderse evadir de la justicia e irse a otro país. También tenía los recursos para hacerlo. Pero lo que ha determinado y ha inclinado la balanza en la decisión del juez federal ha sido, sin lugar a duda, que se le ha encontrado pues dinero en efectivo, una gran cantidad de dinero en efectivo, algo más de $40.000, el cual definitivamente serviría para irse y evadir la justicia norteamericana, tal y como también lo hizo en nuestro país. Además, escuchamos hablar, además de los $40.000 que se dijo antes incluso de la audiencia, que se le había encontrado un maletín con $40.000, que no es usual que una persona tenga esa cantidad de dinero en una maleta, un maletín a la mano. Sí. La fiscal americana hablaba de más de $1 millón también. Efectivamente, de acuerdo al informe del sheriff, que es el que ha intervenido al señor Toledo, informa que dentro del inmueble donde habita y es de propiedad del señor Toledo, se habrían encontrado diversas cantidades de dinero que superaría el $1 millón. Por eso, la argumentación que el señor Toledo afirma de que necesitaría un abogado de oficio para poder continuar su caso es poco creíble. Pero la diferencia a la legislación nacional, aquí una persona puede acceder muy fácilmente a un abogado del Estado, a un abogado del oficio. A diferencia de los Estados Unidos, hay que probar el estado de insolvencia y que la persona no tiene los recursos para poder contratar a un abogado privado. Allí, en ese momento, el Estado recién le otorga un abogado de oficio para que asuma su defensa, como es en el caso presente. Poco creíble, porque contrató a 2 abogados prestigiosos, que no son nada caros, nada baratos allá sí, en los Estados Unidos, contar con esos servicios, ¿no? Así es. Uno que había trabajado en el Departamento de Estado. Subsecretario de Estado del gobierno de George Bush. Así es, y otro en el Departamento de Justicia. Expertos en el tema de extradición para bloquear, dilatar y hasta cierto punto anular el proceso de extradición, ¿no? Obviamente ha renunciado uno de los abogados al final de la audiencia, pero le queda uno. También renunció por
¿Por qué motivo renunció? A mi punto de vista, porque perdió el caso. Estaba defendiendo él la libertad bajo fianza. La libertad, él era la audiencia de fianza, pero cuando se vio perdido, e incluso la defensa del señor Toledo, al no encontrar ningún tipo de argumento que le quedaba a la mano, tuvo que recurrir a un argumento que realmente ha generado mucha suspicacia, a la etnia, que posiblemente a la etnia. Él manifestó de que su cliente, el señor Toledo, tenía pues ese rechazo de la población de Perú por su etnia, por su característica de raza. Era un cholo, así es, o sea, en realidad nos engañó a todos y ahora todavía pretende engañar al gobierno americano, ¿no? Bueno, no le salieron bien las cosas y veremos cuál es el próximo paso. ¿Qué es lo que viene? El día viernes 26 así es. Se va a determinar si se le asigna un abogado de oficio o se le dice, señor Toledo, usted tiene recursos, contrátese un abogado. Por supuesto que sí, así es. Y después de esa audiencia, donde se va a determinar si se le asigna un abogado de oficio, ya se van a programar las audiencias del tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que él está en su cuadernillo de extradición solicitado por delitos de corrupción y de lavado de activos. Delitos perseguidos en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Allí se va a ver la actividad probatoria, se van a ver las declaraciones, el informe de inteligencia financiera de nuestro país, en donde se describe toda la ruta del dinero, cómo se ha desembocado hasta terminar en Ecoteva y finalmente el dinero que iba a venir a nuestro país para comprar los inmuebles a través de la señora Lian Carr, algo de 5 millones de dólares, donde primero manifestaron que era dinero de su suegra, producto del holocausto alemán. Una compensación que le pagó el Estado alemán. Así es, y después todos nos enteramos de que en realidad pues, no era una cantidad así, era una cantidad mínima, ínfima. Y a la falta de argumento empezó a hablar una serie de fundamentos que realmente eran medio fantasiosos. Sí. Por eso creo que el señor Toledo, cada vez que ha dado una razón, finalmente se ha ido... Se ha enredado más. Se ha enredado más. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y luego vamos a revisar ese tema de la ruta del dinero de la corrupción en el caso del expresidente Alejandro Toledo, porque sus abogados insisten en decir que solamente son dichos, que no hay documentación que lo pruebe. Vamos a ver si eso es cierto. Volvemos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Conversamos con el doctor Jaime Rodríguez, que es especialista en temas de extradición. La justicia americana decidió que Alejandro Toledo, expresidente del Perú, permanece detenido mientras dura el proceso de extradición. Ahora se van a revisar los temas de fondo. La defensa de Alejandro Toledo en nuestro país señala que en contra de Alejandro Toledo no hay más que los dichos de 2 colaboradores eficaces. Pero vaya qué colaboradores eficaces, ¿no? Jorge Barata, quien decía, él me pidió 30 millones, se molestó cuando le dimos 20 nada más porque no cumplió todo. Y luego estaba Joseph Maiman, el primer amigo de la nación en su momento, ¿no? Muy cercano al presidente, y que en un principio, cuando las cosas le salieron chuecas al expresidente, cuando las vio negras, siguió junto a él
y dijo: el dinero de Alejandro Toledo en realidad es mío, ¿no? Las casas y todo eso, plata mía que yo le he prestado, se le ha regalado. Finalmente, complicado él también por la justicia de nuestro país, terminó confesando. Acogiéndose a la colaboración eficaz. Y confesando que en realidad sí, pues era el dinero de Alejandro Toledo, que él estaba siendo un intermediario nada más. Usted lo tiene claro, podría explicarle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, cuál es la ruta de ese dinero. Claro que sí. A ver, ¿cómo empieza? En realidad, antes que explicar la ruta del dinero, quería manifestar de que no tiene mayor fundamento los argumentos de la defensa del señor Toledo, en el sentido de que nos manifiesta a todos los peruanos que en nuestro país existe una persecución política, ¿no? Sí. Figura que ellos han tratado de darnos a entender, porque la persecución política es en realidad cuando una persona lucha contra lo que es los ideales, las ideas y la forma de gobernar del gobierno de turno, ¿no? Son por ideas, pero acá estamos hablando de delitos de corrupción perseguidos por todo el mundo. Bien, en realidad lo que se ha podido ver del proceso que está en este momento en los Estados Unidos, del caso Odebrecht y en el caso de Ecoteva, de igual forma, el informe del sistema de inteligencia financiera de nuestro país indica claramente cómo ha sido la ruta del dinero, cómo ha salido, se ha desprendido de las cuentas de Baiman, cómo ha ido por otros bancos, las transferencias entre los bancos terminan en Panamá, se crea la empresa Ecoteva, de Ecoteva. Esto empieza, como hemos conocido todos, en una reunión de barata con Alejandro Toledo, con la mediación y participación también de quien era su jefe de seguridad, Abraham Danon, ciudadano israelí. En la que se le solicita a Odebrecht el pago de $30 millones para facilitarle su trabajo en el país. Así es. Listo. Finalmente fueron 20 millones solo por esa obra y porque no cumplió Alejandro Toledo con todas las condiciones que había ofrecido. Ya. ¿Cómo es que ese dinero sale de Odebrecht y llega donde Alejandro Toledo? Nuevamente. A través del señor Joseph Maiman. En su declaración en los días pasados, que ha manifestado ante sus abogados y ante la Fiscalía del Perú, que se ha trasladado a su país, ha manifestado detalladamente cómo habría sido esta entrega de dinero a las cuentas de Baiman y cómo él lo ha ido derivando a otras cuentas a favor del señor Toledo. Ya, la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entonces efectuó pagos o envió dinero... De la Caja 2. Exactamente, a empresas offshore del señor Maiman. Así es, con la justificación de que como el señor Maiman también tenía operaciones con Odebrecht, les estaban supuestamente pagando por los servicios, pero no era así. Él lo ha manifestado de forma clara y evidente de que este dinero en realidad habría sido producto de las coimas que al final han ido a parar a las cuentas o al poder que era el señor de Ecoteva, del señor Toledo y de la familia del señor Toledo. Ahora, esa es me parece que hay una complicación de pronto, porque el caso Ecoteva todavía no se ha llevado o presentado como un caso ante los Estados Unidos. Así es. Está en formación aún. Sí. Se está esperando que se homologue la declaración del señor Joseph Maiman por un juez peruano. Una vez terminado esto, con otros testimoniales más, que de seguro la Fiscalía debe tenerlo, se ampliaría y se llevaría el caso Ecoteva como un fundamento más, y ahí se incluye en la solicitud de extradición de la señora Elian Carr para que venga también a nuestro país a rendir cuentas ante la justicia. Claro, de momento no hay ningún cargo contra ella. Todavía, al parecer, el pedido de extradición en sí, así es. No le incluye a ella. No, sí le puede incluir, pero el pedido de extradición en este momento, a mi punto de vista, ahora sí le va a incluir a ella. Bueno, recordemos que Alejandro Toledo en un primer momento quiso dirigirse a Israel. Así es. No fue aceptado ese ingreso. El gobierno israelí dijo que él se abstenía, ¿no? Y que le solicitaba al señor Toledo, al señor Elian Carr, de que ingrese a su país, porque en realidad le iba a generar pues una controversia diplomática internacional, ¿no? Porque era una persona cuestionada en ese momento, ahora no. Ahora es un prófugo de la justicia peruana y detenido por la justicia norteamericana, y ahora se ha internado al señor Toledo en una cárcel federal. Yo considero... Le convenía a Alejandro Toledo porque el Estado peruano no tiene tratado de extradición con Israel. Iba a ser definitivamente, casi a mi punto de vista, imposible devolverlos a nuestro país. Yo considero que el señor Toledo es presidente de nuestro país, debería acogerse, allanarse al proceso de extradición, venir a nuestro país, enfrentar los cargos, porque definitivamente tiene que venir a rendir cuentas a la justicia, a los ciudadanos, a sus electores y por extensión a todo el país. Bueno, y
¿Es posible, como por ejemplo está pasando con el juez Inostroza en España, que se conceda la extradición para algunos cargos y no por todos? ¿Usted ve esa posibilidad? Por supuesto. Una vez que se va a ver en Estados Unidos el tema de fondo, como hay una doble incriminación como parte del tratado, que paradójicamente lo firmó el señor Alejandro Toledo, Sí, claro. el tratado de extradición de los cuales ahora está siendo extraditado, el extraditable, porque ahora el señor Toledo ya tiene la condición jurídica de extraditable, ahora tiene pues que demostrar que los delitos que se le imputan supuestamente no lo son. Y el gobierno norteamericano tiene que aprobar por qué delitos va a ser devuelto y aprobado el cuadernillo de extradición para que sea juzgado en nuestro país. Por los delitos que vaya a ser aprobado por el gobierno americano, serán juzgados el señor Toledo y las personas que sean devueltas a nuestro país. No puede haber otros delitos que vayan a ser juzgados si no son aprobados previamente por el gobierno norteamericano en el cuadernillo de extradición. Claro, y esos delitos, como consta en la argumentación de la justicia norteamericana, para Es lavado de activos, su negociación incompatible, colusión y otros. Claro, y dos de esos delitos tienen una penalidad alta, más de 15 años. Por supuesto, ¿no? que sí. Y además también revisamos un detalle penoso para nosotros como peruanos, porque esto es noticia internacional. También ha tenido un espacio en la argumentación de la justicia norteamericana para disponer que permanezca en prisión, además de, por ejemplo, alto riesgo de fuga, Lo que estábamos la penalidad hablando. alta de los delitos que se le imputan, y además se le ha añadido en los considerandos que Alejandro Toledo fue detenido en el distrito de San Mateo en los Estados Unidos en el 2019, este año. Se le detuvo por andar provocando escándalos Disturbios. en estado de ebriedad. Él no puede demostrar que no es un peligro para la comunidad, señala el documento de la justicia norteamericana. Elemento Pena fundamentado. para nosotros, Sí. claro, ¿no? Que nuestro expresidente haya sido detenido por ebrio, generar un escándalo en la vía pública. En realidad, en Estados Unidos, las personas que se encuentran ebrio y en la vía pública son personas potencialmente peligrosas. para la comunidad. Por eso son tomados, detenidos y llevados a una comisaría, a una delegación policial, hasta que, como pasa en nuestro país, pues se le pase los efectos del alcohol y ya, una vez sano, ya podría volver nuevamente a las calles y a su domicilio. Sí. Porque en realidad la justicia allá sí entra en rigor apenas uno comete una falta o un delito. Ahora, doctor Rodríguez, una vez que se ha determinado que sigue en prisión, el viernes se va a determinar si es que se le asiste con Así una es, una insolvencia. defensa Pública. defensa pública del Estado norteamericano. ¿Qué es lo que sigue? Porque eso, bueno, imaginemos que se le concede un abogado. Así es. O de pronto le dice, no, usted páguese el abogado porque usted puede. ¿Qué viene? Bien. ¿Cuánto podría demorar? ¿El próximo paso cuándo se...? Normalmente se programa las semanas siguientes y ahí vienen ya los cargos de fondo. Vienen las imputaciones de corrupción que el señor Alejandro Toledo tiene en su contra y también la defensa que tiene que demostrar, en todo caso, que no es así. ¿Ante qué juzgado es eso? Ya. ¿Qué instancia corresponde? No va a ser el mismo juzgado de fianza, es Ya, otro juzgado. Así no es. sé, Es como pues, decir, son niveles de la Corte Superior de Lima, por ejemplo, haciendo una analogía, donde son juzgados especializados, ¿no? Ya, el cargo que ostentó presidente de la República, ¿le confiere alguna prerrogativa en cuanto a qué instancia va a revisar su caso? Todos son iguales ante la ley. Muy bien. Allá todos son iguales ante la ley. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque le asegura al señor Toledo un derecho a la defensa, un debido proceso, cosa que también en nuestro país, cuando venga, también en un juicio público, por los cargos que sean aprobados por el gobierno norteamericano, vendrá y se defenderá como corresponde, dará sus argumentos de defensa como corresponde, y si es encontrado culpable, se le debe sancionar. Si es encontrado inocente, cosa que es bastante difícil, Sí. se le debe absolver, ¿no? Porque es justamente el Estado de Derecho en los cuales vivimos. Por eso yo sostengo de que en nuestro país no existe persecución política como la defensa del señor Toledo ha venido argumentando. Sí. En nuestro país no existen presos políticos. En nuestro país, a mi punto de vista, existen políticos presos. Sí, y varios. Y varios. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, como siempre. Muy buenos días. Hacemos una breve pausa, revisamos titulares y volvemos. La
popularidad del presidente Martín Vizcarra cayó 20 puntos en el sur del país, en medio de los enfrentamientos a raíz del otorgamiento de la licencia del proyecto minero Tía María. La aprobación de Vizcarra pasó del 56% en julio al 36% en julio, según la última encuesta urbano-rural de Ipsos. Más de 230.000 profesores rendirán hoy la prueba única nacional en centros de evaluación con el propósito de acceder a una plaza de nombramiento o ser considerados en el cuadro de mérito para la contratación docente del 2020 y 2021. Mañana el Congreso pondrá al voto los proyectos que proponen incorporar el artículo 34A y modificar el artículo 39 de la Constitución sobre impedimentos para ejercer la función pública, así como otros temas de la reforma política. Se aprobó la 18ª lista de fonavistas beneficiados con la devolución de sus aportes, compuesta por más de 31.000 personas quienes quedaron expeditas para cobrar. El dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró que existe una persecución financiera contra su país, por la cual se les ha congelado $30 millones en activos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de julio, en 1773, el Papa Clemente XIV cede ante las presiones de las monarquías Borbones de Francia y España y disuelve la Orden de la Compañía de Jesús, la más poderosa y políticamente activa orden religiosa. En la América hispana, la orden jesuita fue expulsada de todo el continente y sus posesiones fueron confiscadas. 41 años más tarde, la orden fue reinstaurada en la iglesia. Un siglo más tarde, un día como hoy, en 1899, nace en Oak Park, Estados Unidos, Ernest Hemingway, escritor norteamericano, autor de un gran número de novelas fundamentales de la literatura mundial, tales como Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar. Hemingway es representante de una generación de escritores norteamericanos que se establece en París en la década de 1920 y crea allí un cenáculo de figuras fulgurantes. Víctima de depresión, se suicida de un disparo en 1961. Esto sucedió un 21 de julio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900, bostonmedical.la. Que la señora Keiko Fujimori está siendo impedida de defenderse. ¿Se están democratizando de alguna manera los de Fuerza Popular? Que actúe con objetividad, ¿no es cierto? Pero, claro. En todo caso, esperar el próximo Congreso. Porque este va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, gracias a Dios para el 2021 falta poco. ¿Pedro Chávarri integra la organización Cuellos Blancos? Debemos entender que está vinculado y que tiene que ser investigado. Está vinculado. Vinculado y tiene que ser investigado. No la integra, sino está vinculado. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. RPP, confianza por todos los medios. Muy bien, estamos de regreso con ampliación de noticias de hoy domingo 21 de julio, la semana que concluye hoy, agitada y marcada por la situación del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Omar Chejade está con nosotros, ex vicepresidente, ex procurador anticorrupción. Omar, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, Ricardo, encantado. Bueno, ya sabemos entonces, ya se determinó que en prisión es como va a afrontar el expresidente
su proceso de extradición. Un argumento que sí puede haber una apelación. Por ahora. Mira, puede haber una apelación, Ricardo, y puede haber un recurso de habeas corpus, que tengo entendido que lo van a plantear. Y quiero hacer el símil cuando has dicho que he sido procurador, cuando extraditamos a Fujimori, lideramos justamente el proceso de extradición exitoso que trajo de Chile al Perú al expresidente Fujimori. Fujimori los primeros 6 meses, cuando recala en Santiago de Chile, estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de la Policía de Carabineros de Chile. Y luego de 6 meses, a través de un recurso de habeas corpus de su defensa, revocó esta resolución, esta medida cautelar, y pasó a tener un arraigo. O sea, es decir, podía estar en Chile, deambulando por las regiones incluso, pero no podía salir del país sureño. Y esa etapa duró como 1 año y 2 meses. Y los últimos 2 o 3 meses estuvo con detención domiciliaria en la escuela Chicureo, residencia que él fijó cerca al aeropuerto de Santiago. Entonces, tuvo 3 medidas Fujimori. Detención en la Escuela de Gendarmería de la Policía de Chile, luego arraigo y luego detención domiciliaria. Es decir, no todo está dicho. Si nos atenemos a lo que sucedió con el presidente Ricardo Martinelli en Panamá, podría quedarse 1 año, año y medio el tiempo que dure la extradición. Pero esto puede ser perfectamente revocado, ¿no? Esta figura de la renuncia o apartamiento, no sabemos si por decisión de Toledo, todavía no queda claro, al menos de uno de sus abogados, y él solicitando un abogado de oficio, ¿le encuentras tu sentido? Aparentemente no tendría ningún sentido, pero según la psicología criminal, en este caso del extraditable, es probable que él piense que al victimizarse, al decir que no tiene dinero, quiera decirle al juez o a los jueces extraditores de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente del juez federal de los Estados Unidos de California, que no tiene dinero, que no tiene ni siquiera para pagar abogado, y en todo caso él no es culpable de ningún delito y que es una persecución política, lo cual es poco creíble, porque te darás cuenta que estuvo al doctor Douglas, que es un abogado reputado en los Estados Unidos como abogado, luego por pocos días a un abogado famoso que estuvo en el FBI, que defendió las mejores empresas y que renunció el mismo día que perdió la resolución el día viernes, el señor Toledo, al confirmarse la detención en cárcel. Por lo tanto, y después además se le encuentran $40.000 en una maleta, digamos, en efectivo, lo cual es bastante inusual. Y aparentemente, aunque estaría por confirmarse, $1 millón o en la maletera del carro o en un lugar escondido. El fiscal señaló que había una cantidad que todavía no se podía contabilizar. Lo que pasa es que la audiencia es reservada, incluso no se puede tomar fotos, y todo lo que sabemos es porque incluso caricaturas de una pintora que siempre se hace en los Estados Unidos, que es la única persona que puede retratar la audiencia a través de un dibujo animado, digamos. Pero más allá de eso, solamente los abogados, la señora Karp y algunas personas más que están en el proceso se podía acceder a la sala, pero no se podía efectuar ningún registro. Así es. Ni visual ni auditivo. Así es. Eso no. Pero sí se podía, nos han dicho incluso entrar con una laptop y tuitear. Eso sí estaba permitido. Y me parece que así una colega del diario El Comercio fue la que precisamente publicaba lo que se iba diciendo, lo que iba pasando. Y en los Estados Unidos sí se cumplen esas reglas, ¿no? Y el que no lo cumple también está detenido. Si hubiese sido en el Perú, digamos, y le dices eso a la gente, imagínate, ponen audio, micrófono y todo se filtra, ¿no? Por menos se filtra. Pero digamos, lo que habrá que esperar es una audiencia, me parece, el 26 de julio, en la que los jueces tendrán que analizar efectivamente si el señor Toledo se le asigna un abogado o no, y si efectivamente él está en una condición de insolvencia. Porque está claro, Ricardo, de que no sucede como acontece en el Perú. Es decir, que basta que uno no coloque o designe un abogado defensor, por más dinero que tenga, el Estado le coloca un abogado de oficio, porque si no se podría anular el proceso por un estado de indefensión procesal constitucional que lo protege la Carta Magna. En Estados Unidos tiene que probarse. Ya. Ahora tenemos esta figura ya en la que insiste su defensa, la de la persecución política. Lo que se ha dicho, la intervención del Congreso de la República, los dichos de políticos, el presidente, pueden tener un impacto negativo y más bien abonar en esta tesis
de la persecución política? No, porque en todos los congresos de la República los parlamentarios pueden opinar. Incluso pueden hacer imputaciones a determinadas personas, comentar, ser duros incluso en sus expresiones. Eso no significa interferencia política. Interferencia política es cuando, por ejemplo, un poder del Estado, llámese el Ejecutivo, interfiere en las decisiones del Poder Judicial. Eso es una persecución política. O cuando una persona no ha cometido ningún delito, pero como es de la oposición, entonces hay que perseguirlo y el gobierno, a través del Poder Judicial, el Ministerio Público o la SUNAT o el Fisco, entonces presiona para buscarlo, perseguirlo, perjudicarlo. Eso es persecución política. Otro de los elementos que ha utilizado su defensa de manera infructuosa en el desarrollo de esta audiencia es que se alegó su condición de origen, su étnica, origen. ¿No? En el Perú lo persiguen al señor Alejandro Toledo porque y se le mira mal porque es un cholo. Mira, son, digamos, argumentos pueriles, bastante burdos, Ricardo, que muchos políticos lo utilizan cuando se sienten perdidos y si se sienten de alguna manera desenmascarados por la justicia o por el Congreso de la República. Mira, yo me acuerdo que cuando alguna vez discutí con la señora Nadine Heredia, cuando se le encontraron agendas y yo me separo y los denuncio, yo me acuerdo que yo la encaro y le pregunto en Palacio de Gobierno, junto a su marido, por qué digamos, había todo este tipo de descubrimientos contra ella, ¿no? Y ella alegaba justamente de que en el Perú no soportaban que cholos o mestizos como ella hayan llegado, digamos, a lo más alto, a la presidencia de la República, como su esposo y como ella. Y que en todo caso era una persecución racista de parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Por supuesto que yo no le creí, discutí con ella y me retiré de Palacio de Gobierno. Esa misma argumentación es la argumentación de Toledo y de muchos políticos que lamentablemente llegan al poder, se enriquecen, luego se fugan y arguyen justamente para contaminar los procesos judiciales en el Perú o en el extranjero, persecución política, arguyendo pues temas étnicos, ¿no? Y rápido, lo has mencionado tú, pero ¿qué tan complicado puede ser el panorama para la señora Elian Karp, que todavía no enfrenta ningún pedido de la justicia peruana para extraditarla, como tú has recordado, el papel que tuvo Nadine, formaste parte en algún momento de ese gobierno? David Weissman nos ha dicho esta semana que Elian Karp tenía un gran peso en las decisiones de gobierno durante el mandato de su esposo Alejandro. Nunca tan importante ni tan decidor como el de Nadine Heredia, ¿ya? Te lo digo porque también conozco a los personajes Elian Karp y Toledo. Sin embargo, sí tenía cierto grado de influencia y el papel de ella es muy importante en la toma de decisiones en los temas de corrupción. La próxima en la fila es Elian Karp y lamentablemente su señora madre, aunque ella podrá alegar su nacionalidad israelí, su estado de salud y su edad de 90 años. Sí. Pero digamos, si bien es cierto en este cuadernillo de extradición, que es el caso interoceánica Lavajato, no está comprendida, sí está comprendida en las investigaciones con acusación de Coteva, que fue el caso que se investigó en primera instancia mucho antes y que demoró el juez Abel Concha, que el día de hoy está detenido por temas de corrupción. Bueno, ese juez instructor demoró y lamentablemente el cuadernillo recién va a llegar a los Estados Unidos, cuadernillo de extradición. Va a llegar, pero para terminar, ella está comprendida en este proceso de extradición Elian Karp y no te quepa la menor duda que salvo alguna huida, algún escape o alguna fuga, ella también deberá venir en algún momento con Toledo o después de Toledo, dependiendo los timing, ¿no es cierto?, procesales extradicionales al Perú, porque evidentemente está en el grado de coautora de delitos graves de corrupción, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuánto toma consolidar ese caso y enviarlo a los Estados Unidos. El caso es sólido, Ricardo, y para que los televidentes... Pero también hay que ser sincero de que la justicia peruana, en su primer momento, en la etapa de Kuczynski, demoró un poco, digamos, primero en contratar abogado peruano, de Estados Unidos a favor del Estado peruano. Nosotros con Echeverri en Chile lo contratamos en 2-3 días, uno de los mejores estudios de Santiago de Chile. Allá se demoró probablemente por temas políticos. Luego, el tema de impulsar a través del Poder Ejecutivo los cuadernillos de extradición y finalmente la traducción. Pero en fin, ya está
Pero ya está. Ya estamos en la etapa final, así es. Muy bien. Omar, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Omar Chejae, ex procurador anticorrupción, aquí en Ampliación de Noticias de hoy domingo. Brevísima pausa, volvemos. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900 bostonmedical.la. Bryan Adams en Lima. Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket desde el 24 de julio. Preventa exclusiva, clientes Interbank. 22 y 23 de julio. 25% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Move Concert. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Muy bien, estamos de regreso con Ampliación de Noticias de hoy domingo 21 de julio. Recibimos al congresista Alberto Quintanilla. Congresista, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, semana decisiva. Ya pasó lo de Alejandro Toledo, se ha resuelto el viernes que él continúe en prisión mientras se desarrolla el proceso de extradición. Pero tenemos el mensaje de la Nación el 28 de julio del presidente, pero antes se tiene que nombrar en el Congreso de la República una nueva mesa directiva. ¿Cómo va el tema? ¿Cuál es la posición de su bancada, congresista? Bueno, la posición nuestra de Nuevo Perú y otras fuerzas es que haya una renovación, una alternancia, que no continúe el fujimorismo y el APRA bajo la conducción del Congreso, y que sea una mesa multipartidaria en torno a un programa común, a una plataforma y proyectos de ley concretos, y en segundo lugar, una forma democrática de conducir el Congreso. ¿Y cuál sería esa fórmula? Es decir, ya, poniéndole nombre y apellido, ¿quiénes estarían en Bueno, se está conversando y se está hablando, digamos, de la posibilidad de la reelección de Daniel Salaverry, la postulación de Víctor Andrés García Belaunde, o también la de César Villanueva, ¿no? Más o menos por ahí va la conversación. El fujimorismo va a decidir si presentan o no candidatos el día martes, pero todo hace adelantar, todo hace prever que no van a presentar candidato a la presidencia de la República y más bien se van a inclinar por una fórmula para ellos intermedia, ¿no? Es decir, alguien no de la bancada, pero de pronto próximo o en todo caso no hostil al fujimorismo. Bueno, creo que es una posición más realista de ellos, ¿no? Se dan cuenta que ciertamente, digamos, la posibilidad de que por cuarta vez elijan a la presidencia es bien difícil. Bueno, pero también hay una serie de rumores de que habría uno o dos grupos que nuevamente saldrían en la presente semana de su seno para formar bancadas separadas a ellos. De producirse eso, cambiaría ciertamente radicalmente el escenario y favorecería un recambio en la conducción del Congreso. Claro. Más bien quien ha visto ya más a su bancada es la bancada oficialista, ¿no? Han renunciado dos congresistas, Yané Sánchez, que está presidiendo la Comisión de Ética. Eso también cambia, ¿no es cierto? A partir del 28 de julio, y Moisés Guillapianto. Sí. ¿Cuentan esos votos? ¿Qué interpretación le podemos dar a esas renuncias, congresista? Mire, todo cuenta. ¿Por qué? Partíamos nosotros hace una semana o 10 días de que la bancada de fujimorismo tenía 54 integrantes. Se supone que si mantiene la alianza con el APRA son 5 más 59. Y si tienen una alianza hacia los sectores afines, digamos, como de este grupo conservador y confesional, estarían, digamos, casi llegando a la mitad.
Entonces cualquier voto cuenta. Entonces, todo cuenta. Moisés Guía ha dicho que justamente él se mantiene fiel a sus ideales cristianos y que porque no se respetan en este gobierno dice que se aparta. Hay una señal, por ejemplo. Claro, me imagino que él irá también con otros congresistas que han manifestado su filiación, su actuación en base, digamos, a esas creencias en torno a la familia y creencias religiosas, ¿no? O sea, usted tiene una crítica dura hacia ellos. Usted mencionó un tema que vaya, nos importa a todos, la familia. Bueno, yo respeto las posiciones de todos. Nosotros también defendemos a la sociedad, a la persona humana, a la familia, pero nosotros creemos que hay que aplicar los principios republicanos. Las creencias religiosas tienen que ser separadas de la política, al igual que los negocios e intereses particulares tienen que ser separados de la política, si no caemos en corrupción en este caso. Sí. Entonces esas separaciones me parece que son bastante convenientes en una república como la nuestra. Si se presenta una candidatura afín al fujimorismo y se consolida la opción de Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, ¿ustedes irían con él? Si es que en ese escenario, sí, nosotros iríamos con él. Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho es parte, digamos, de los cálculos de una opción de renovación, ¿no? Ya sí, porque parece que Daniel Salaverry no va a consolidar su posibilidad. Bueno, tenemos también por vencer el plazo que dio el Ejecutivo y que se impuso el Congreso finalmente también para revisar las reformas políticas que planteó el gobierno en esta cuestión de confianza. El presidente ha dicho que no le gusta, no está feliz por la forma como se están aprobando esos proyectos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo cierto es que todavía quedan 5 días hasta el 25, que es la fecha máxima de esta legislatura. Ya la Comisión de Constitución acabó todos los dictámenes, lo votó el día viernes, según las declaraciones de personajes vinculados al Ejecutivo, se habrían aprobado, como ellos querían, 5 de los 6 proyectos, el único que estaría en cuestión sería inmunidad. A su vez, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, ha declarado que él está dispuesto, o ellos están dispuestos en el debate en el Pleno, encontrar un punto intermedio. Puntos intermedios. ¿Usted considera cuál es la posición de Nuevo Perú? La posición nuestra, incluso mucho antes del Ejecutivo, es de que la inmunidad debe... No eliminarla. Ya. Hay que fortalecer la inmunidad para cuestiones de votos, opiniones políticas, investigaciones y labores legislativas. En materia de delitos penales, en nuestra opinión, debe estar en manos de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, la Corte Suprema, en su máximo organismo. Eso, para nosotros, es una tesis republicana que fortalecería la democracia. Cuando se mantiene en el Congreso, se da lugar a proteger la corrupción y a esa frase o torongo no come torongo, ¿no? Sí. Bueno, congresista, se acaban de publicar hoy domingo en 2 diarios de nuestro país los resultados de 2 encuestas. El Comercio con la de Ipsos y la República con la del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que ahora desarrolla encuestas para la República. En las 2 encuestas realizadas a nivel nacional, la aprobación de la gestión del presidente vuelve a caer. Y no cae 1 punto o 2 puntos, cae 6 y 7 puntos. Su desaprobación vuelve a ser mayor que la aprobación. Y cuando eso ocurre, congresista, el presidente lo que hace es golpear nuevamente el Congreso, por ponerlo en términos sencillos. Le ha funcionado. ¿Podría pasar algo más? Podría pasar, pero yo espero que no llegue, digamos, a actuar bajo esa lógica que no es la más conveniente para el país. Yo entiendo que la caída en la popularidad en las encuestas del presidente se debe a un mal manejo en el tema de Tía María. O sea, no puede... efecto, la desaprobación es altísima ahora en el sur. Y ahí es donde su aprobación más bien ha caído estrepitosamente, en el sur de nuestro país. Mire, porque hay un absurdo. Ha entregado una licencia de construcción a la Sauder en Tía María a condición que se pongan de acuerdo. Es algo parecido a decir, yo le entrego a usted una licencia de conducir a condición que cuando aprenda a manejar, la haga uso. Pero no pueden darle la licencia antes. No lo habíamos visto así. Pero existía una explicación. Es que estaba por vencer la validación del estudio de impacto ambiental de este proyecto minero desarrollado por Sauder Copper. Pero... y volver a tramitar uno iba a tomar mucho tiempo. Mira, ese es un plazo administrativo. Simplemente la entidad... ¿Se podía prorrogar? Podía prorrogarlo o podía simplemente decirle que lamentablemente se vence el plazo y que reanude otro. Ahora también la responsabilidad era de la empresa, no es del Estado. Ahora, la otra explicación que se ha dado es que la empresa había cumplido con
todos los requisitos que el Estado peruano contempla para precisamente la aprobación de un proyecto minero. Bueno, pero también incluye la licencia social que no lo ha obtenido. Pero eso no está. O sea, la licencia, ¿qué es la licencia social? La licencia social es la aceptación de la sociedad que un proyecto se haga. Y hay una ley que ahora obliga a que haya licencia social. Pero no es un documento, porque la licencia social uno la obtiene de las poblaciones de su entorno inmediato, del desarrollo minero. Y hemos conversado esta mañana, hemos escuchado que se oponen y se han opuesto siempre. Ustedes también me parece que es evidente que forman parte de esa posición crítica al desarrollo de ese proyecto minero. Pero hemos escuchado también a otros representantes de la provincia de Islay que son favorables al desarrollo de ese proyecto minero. Yo creo que hay que dar un debate. Para nosotros debería haber una legislación que protege el medio ambiente y que preserve, digamos, el futuro económico del país y sobre todo en las zonas de explotación minera y de recursos naturales. Eso está claro. La ausencia del Estado, ese repliegue y, en mi opinión, esa absurda resolución que dice se le otorga la licencia pero a condición que no la ejecuten hasta que no obtengan, es simplemente decir, te doy la licencia de conducir y cuando aprendas a manejar, úsala. Es absurdo. Sí, también. Ese es un punto de vista que se tiene que tomar en cuenta y resulta lógico, además. Congresista, vamos a conversar con un colega suyo, con el congresista Gilbert Violeta, que está con nosotros en la vía telefónica. Congresista Violeta, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Congresista? Sí, buenos días, Ricardo, un placer, lo escucho. Buenos días. Está por decidirse, congresista, la elección de la nueva mesa directiva esta semana. Y la bancada de la que usted forma parte, de Peruanos por el Cambio, ha perdido 2 integrantes que podrían sumar a algún grupo en estos momentos decisivos. No todo voto cuenta. ¿Qué ha pasado? Bueno, de la que formaba parte, recuerda que los congresistas Cheput, Eres y yo renunciamos a la bancada ya hace un año prácticamente. Hemos escuchado a Juan Cheput invitar a esos congresistas a su bancada, congresista Violeta. Sí, ¿llegan o no? Nosotros efectivamente le hemos extendido la invitación y hemos quedado en que nos reuniremos mañana a primera hora y tomaremos una decisión en grupo. Yo creo que sería totalmente natural, lógico, que nos integremos en una sola bancada. Hemos salido elegidos juntos bajo una misma propuesta electoral, bajo una misma fórmula. Hemos venido trabajando juntos. Esperemos que eso se concrete el día de mañana. ¿Hay alguna conversación previa con ellos? ¿O le han hecho llegar, o le han hecho conocer a ustedes su probable interés en sumarse a su bancada? ¿O no hay nada? Bueno, ya hemos conversado efectivamente y le hemos hecho saber nuestro interés en trabajar juntos. Ellos lo han recibido de muy buena manera y hemos quedado en que mañana a primera hora vamos a definir este tema, pero creo que es muy probable que se pueda concretar, esperemos que así sea. Congresista, ¿qué fórmula están ustedes dispuestos a apoyar? ¿A qué candidatura? A ver, hablemos claro, Violeta. Mire, a estas alturas, lamentablemente, nada está definido en el Parlamento para la mesa directiva. Hay lamentablemente Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria, tendría ya que haber tomado una decisión sobre... El martes lo van a hacer. Y lo van a hacer todavía el martes, lo cual nos parece un poco tardío, porque la verdad es que en términos numéricos lo que decida Fuerza Popular es relevante. Sí. Ellos son 55 personas y por lo tanto inclinan la balanza en torno a la decisión que tomen. Esperemos que la decisión sea no insistir en una candidatura propia, sino parece que va a ser así. De fórmula multipartidaria que integre, en la que ellos tengan pues una vicepresidencia eventualmente. Lo ideal, ya el extremo sería, cosa que no creo que ocurra, pero lo ideal sería que ellos apoyen una fórmula multipartidaria en la que finalmente no estén, digamos, simbólicamente, pero de estarlo, también creo que no invalidaría el hecho de que Fuerza Popular tenga una vicepresidencia en una fórmula multipartidaria donde ellos no la presidan, donde presida alguien de algún otro grupo parlamentario. En algún momento se postuló la idea de Juan Cheput, del grupo parlamentario que usted integra, pero ha ido cobrando fuerza más bien la posibilidad de Víctor Andrés García Belaúnde, de Vitocho.
Bueno, y es una buena alternativa también. Yo insisto, en la medida que la presidencia sea de una bancada independiente y que ayude a reafirmar una posición de defensa institucional del Parlamento, por un lado, y de materializar una agenda de debates que no sea pues la de leyes declarativas a las que nos tienen acostumbrados